Bueno, buenas tardes. Continuamos con la moción del punto número 10, de la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, relativa a la prevención y detección de acoso y difusión no consentida de imágenes íntimas por redes sociales y nuevas tecnologías. Tiene la palabra el señor Egea. Bien, buenas tardes. Nuestra Constitución incorpora en el artículo 15 el derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas, ni a penas y a tratos inhumanos o degradantes. Además, continúa señalando nuestra Carta Magna que estos derechos vinculan a todos los poderes públicos y no solo por ley, y puede regularse su ejercicio. Estos mismos poderes públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud. Por su parte, la Ley Orgánica 1/2014 del 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género establece en su exposición de motivos que los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los ataques más flagrantes de los derechos fundamentales como libertad, la igualdad a la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución. El ámbito de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género abarca los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, estableciendo medidas de sensibilización e intervención en el ámbito educativo. Así, la violencia de género se enfoca muy acertadamente por dicha ley en un modo integral y multidisciplinar, empezando por el proceso de socialización y educación. Y por ello, la conquista de igualdad y el respeto a la dignidad humana y libertad de las mujeres tienen que ser un objetivo prioritario en todos los niveles de socialización. De hecho, estamos convencidos de que la principal solución a la violencia de género es la educación y por ello creemos que el sistema educativo español ha de influir entre sus fines la formación y el respeto de los derechos fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres. Pero lo que no preveía ninguna de estas leyes es que el auge de las nuevas tecnologías provocase la aparición de un nuevo tipo de violencia que golpea sobre todo a adolescentes menores de edad a través de patrones de control y de sometimiento, aparentemente normalizados, que se disfrazan de muestras de amor. En este sentido, el estudio sobre la percepción de la violencia machista, publicado en el 2015 por el CIS y Secretaría de Estado de la Igualdad, señalaba que el 33% de los jóvenes entre 15 y 29 años considera inevitable o aceptable ese control. Por ese motivo, la Ley Orgánica 1/2015 del 30 de marzo vino a introducir nuevos delitos en el Código Penal, como es el delito de acoso, que consiste en el hostigamiento a una persona de forma insistente y reiterada, contra su voluntad y alterando gravemente el desarrollo de su vida cotidiana. Ese acoso puede llevarse a cabo a través de llamadas, mensajes, controlando las aplicaciones de mensajería instantánea o vigilando los perfiles de las redes sociales de los usuarios. Otro delito nuevo es el de la difusión de imágenes, por el que se pretende sancionar la difusión de imágenes y grabaciones, cuando éstas son difundidas con posterioridad por el autor del delito sin consentimiento, causando así un grave daño a la víctima. La creación de estos tipos delictivos es un claro ejemplo de que las leyes han de adecuarse a las situaciones actuales. Y, por otro lado, nos encontramos con las prácticas como la sextorsión, una variante de coacción, que es una forma de explotación sexual en la cual se chantajea a una persona por medio de una imagen de sí misma de contenido erótico o sexual que ha compartido a través de la red. Con la reforma del Código Penal se persiguen ciertos comportamientos de control y sometimiento relacionados con Internet y redes sociales, que hasta ahora no tenían respuesta penal. Pero la respuesta penal es el último eslabón de la cadena. Nuestra obligación desde los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid es la de prevenir, sensibilizar y proteger, sobre todo, estas prácticas, especialmente a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, tales como mujeres, menores de edad y personas con discapacidad, diversidad funcional, sobre todo a raíz del aumento de casos cada vez en edades más tempranas. Con todo ello, y teniendo en cuenta que las mujeres son las víctimas más numerosas en este tipo de delitos y malas prácticas, el Grupo Municipal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Leganés propone la opción siguiente. Acuerdo. El Ayuntamiento de Leganés insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a, primero, elaborar unas pautas para la prevención y detención de acoso
y la difusión no consentida de imágenes íntimas a través de redes sociales y nuevas tecnologías. 2. Implantar dichas pautas en los colegios, institutos y universidades de la Comunidad de Madrid, buscando la colaboración a estos efectos de las fuerzas y cuerpos de seguridad y expertos en materia a través de formación al profesorado y personal docente. Y B. Formación y sensibilización a alumnos y padres. Y tercero, crear una app que ayude a través de sencillas preguntas a detectar posibles delitos, que se ofrezca una información jurídica relacionada, así como información sobre los recursos sociales existenciales al alcance de las víctimas. Una vez que se aprobara la moción y cumplida por parte de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento dará la mayor difusión posible en dichas pautas y la app, a través de los medios de difusión local, web, revista municipal, periódico, etcétera, con el fin de prevenir e informar a los vecinos de Leganés. Gracias. Muchas gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Empieza la señora Alonso Fernández. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues nuestro voto va a ser favorable, especialmente porque compartimos la preocupación que se transmite en esta moción de violencia a través de las redes sociales. Desgraciadamente, cada vez son más los casos que se denuncian y en este tema pues tenemos todas en la cabeza el caso que fue el que saltó más las alarmas, que fue el de la italiana Tiziana Cantone, que desgraciadamente acabó terminando con su vida. Es importante incidir que el problema no son las redes sociales, sino las conductas violentas y especialmente la violencia heteropatriarcal. Es esto lo que hace que las mujeres seamos un porcentaje muy alto de este tipo de violencia. Eso sí, señor Egea, me gustaría hacer una puntualización, porque que las mujeres seamos la mayoría de las veces las que sufrimos estos casos de violencia, no quiere decir que seamos población vulnerable, porque población vulnerable es aquella que por sus características o no percibe de igual forma la situación de riesgo o no puede ejercer las mismas acciones para defenderla. Decir que somos población vulnerable pues es caer un poco en el paternalismo. No es que seamos vulnerables, es que es la violencia heteropatriarcal que nos está afectando y que nos está atacando. Felicitamos que haga mención en su moción a la Ley Integral de Violencia de Género, ya que hasta hace bien poco su partido había sido bastante crítico con la misma. Entonces, que haga usted aquí una mención positiva de la misma, pues nos alegramos. Lo único decirle que echamos en falta que se haga mención, sobre todo en la parte expositiva, además de los colectivos que ha mencionado usted, las asociaciones que están trabajando en este campo y que también tienen bastante que aportar en este asunto. Gracias. Muchas gracias. La señora Martínez ha pedido la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, se lo comentaba antes al señor Egea. Esta propuesta fue debatida en la Asamblea de Madrid el pasado 8 de marzo y fue debatida con unas enmiendas de adición que su partido adoptó y que me gustaría señalar aquí porque nos gustaría que finalmente quedasen en el texto y, bueno, las voy a leer para que todas y todos tengáis constancia de ellas. Bueno, pues hacemos la propuesta de que en el punto 1, tras la palabra pauta, se añada protocolo y luego también en el punto 2 se haga lo mismo. Después de la palabra pauta se añada protocolo. Y proponemos una enmienda de adición que es crear una mesa con presencia del Gobierno y de las principales asociaciones, expertos y entidades implicadas en la materia, así como de partidos políticos en la Asamblea de Madrid, que estudie estos nuevos fenómenos y que permita en el futuro desarrollar programas específicos abordados. Creo que son unas enmiendas para trabajar en conjunto con determinados colectivos y, además, no solamente hablar de pautas, sino de protocolos, porque en este momento estamos en un contexto en el que las redes sociales abordan toda nuestra vida, sobre todo las relaciones interpersonales.
Tenemos que incentivar el uso de estas redes sociales, pero además y de las nuevas tecnologías, pero tenemos que hacerlo desde un punto de vista nada paternalista con la juventud y tenemos que hacerlo sobre todo desde el punto de vista de la educación y de cuáles son las consecuencias del uso de estas redes sociales. Cuáles son las consecuencias, que es, por ejemplo, colgar una foto en Internet y cuáles son sus consecuencias. Estas prácticas, además, las prácticas a través de redes sociales están cambiando nuestra forma de concebir nuestras propias relaciones personales y también las relaciones sexuales, porque el nivel de exposición a través de las redes sociales y a la hora de subir fotos es el principal problema que se pretende abordar con esta propuesta. Las distintas formas de acoso que ahora se están viviendo, como se habla en la moción del sexting, tienen mucho que ver con las nuevas formas de acoso, sobre todo entre la adolescencia, pero no solo, también son principalmente las mujeres las que se ven en estos casos más expuestas por el hecho de que en muchas ocasiones se incide a través de pautas de violencia machista con la publicación, sobre todo en grupos de WhatsApp y demás, de fotos de mujeres. Tenemos también el caso de cómo se compartían en el grupo de La Manada, en ese grupo de WhatsApp, cómo se difundieron vídeos de la agresión y estamos ante formas de acoso que se están normalizando y que hay que abordar de alguna manera. También me gustaría hacer hincapié en que para la población adolescente estas formas son realmente virulentas, porque no sé si ustedes han visto la serie Por 13 razones, es un libro, pero hace mucho hincapié en cómo el sexting y el bullying terminan con la vida de un adolescente. Como es el caso que anteriormente se ha mencionado. Creemos además que no es suficiente con tipificar estos delitos, sino que deberían ser considerados como delitos de violencia machista y creemos que el uso de estas redes sociales, además de incentivar todo esto, debería hacerse hincapié en el uso de las mismas. También incidir en que las fuerzas de seguridad no están preparadas porque no tienen una formación específica del tema, ni siquiera las propias plataformas de redes sociales están preparadas para abordar todos estos temas. Vemos, por lo menos a mí me han llegado multitud de casos en el que las parejas de mujeres hacen acoso a través de redes sociales falsificando sus propios perfiles y subiendo fotos de estas mujeres en situaciones bastante íntimas. Por lo tanto, también deberíamos hacer hincapié en que estas plataformas deberían tener protocolos de actuación para estos casos. Cuando tú vas a denunciar a través de estas plataformas que se está haciendo un uso ilegal de la imagen de estas mujeres, lo que te dicen es que son perfiles abiertos de la manera adecuada, ¿no? Aunque haya 3 perfiles con el mismo nombre. Y bueno, por último, decir que es un problema que trasciende en la sociedad, que es un problema que cada día más personas están siendo amenazadas a través de estas distintas formas de acoso y creemos que es un tema que está bien que se empiece a abordar, pero que debería hacerse a la mayor urgencia posible. Esta mesa de trabajo, junto con personal cualificado que está trabajando en este tema, sobre todo para intentar que en la edad más temprana se puedan identificar estos problemas y este tipo de acoso. Gracias. Gracias. Más intervenciones. Señor Martínez Arregui. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Simplemente para posicionar el voto, vamos a votar a favor. Yo creo que todos los grupos de esta Cámara estamos bastante preocupados por el repunte de este tipo de violencia a través de las redes sociales. Me consta que en los colegios e institutos de Leganés ya se están adoptando medidas a través de charlas, porque consideramos que la educación es el elemento más importante, el elemento fundamental, un instrumento fundamental para luchar contra todos esos nuevos sistemas de violencia contra las personas, no solamente contra las mujeres, también contra los hombres. Pero tenemos que hacer dos apuntes. Ustedes hablan de la creación de una aplicación. Ya existe una aplicación que a lo mejor no abarca todo el contenido
que usted comenta en la moción. Me refiero a la aplicación libre de la delegación del Gobierno, que sí que se podría utilizar como base y ampliar el objeto de esta aplicación con el contenido de su moción. Y, en segundo lugar, simplemente informar que la Comunidad de Madrid va a poner en marcha de manera pionera en Europa el próximo mes un centro de prevención de adicciones para jóvenes. Y entre uno de los objetivos de este centro es precisamente luchar contra este tipo de violencia. Muchas gracias. Gracias, señor López. Sí, buenas tardes. Votaremos a favor. Señora Illón. Buenas tardes. En el Ayuntamiento de Leganés llevamos ya años avanzando en la prevención para los y las jóvenes con las actuaciones de prevención y sensibilización que llevamos a cabo en los centros educativos. Se lleva desde las distintas áreas de educación, infancia, igualdad, juventud y policía local. Más policía local, concretamente en los programas para este curso escolar, ha metido precisamente, está tratando los temas que, como han dicho anteriormente otras concejalas, sobre sexting y grooming. Efectivamente, y de la misma manera que ya lo hicieron nuestros diputados en la Asamblea de Madrid votando a favor el pasado 8 de marzo, el Grupo Socialista también va a votar a favor. Gracias. Señor Egea. Sí, bueno, agradecer a todos los grupos. Creo que esto es interesante y es una lacra a nivel social que se está avanzando cada vez más y que todos tengamos el mismo pensamiento. Me parece razonable. Bueno, hacer la enmienda, señora Martínez, no hay ningún problema en corregir esas palabras y emitir la enmienda. Y nada más, agradecer a todos el voto a favor. Gracias. Bueno, antes de votar, le agradeceríamos a la señora Martínez que pase por escrito la enmienda para que se pueda transcribir perfectamente y no haya luego problemas de interpretación. Bueno, pues podemos pasar entonces a votar directamente la moción con la enmienda propuesta por Leganemos. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Bueno, pues aunque suele